Buenos días, estimada audiencia. Les pedimos encarecidamente que a partir de este momento pórtense bien, que para portarnos mal estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y en el 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones. Ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Muy buenos días, bienvenidos a Pórtense Bien. Buen día, Staiko, ¿cómo está? Buen día, don Boyi, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Un nuevo sábado acá encontrándonos. Así es. Tratando de interpretar la política de manera práctica, de manera fácil. Por lo menos que esté a nuestro alcance de interpretación, que no es mucho. No, lo que pasa que la política, yo siempre digo que es una célula inaccesible, y quienes están dentro de esa célula, que por supuesto es muy pequeña y reducida, intentan mostrar hacia los que están fuera de esa célula como un lugar muy complicado, solo para entendidos, solo para personas que tienen condiciones muy especiales. La realidad es que la política es todo. Cuando uno está comprando en la verdulería y está tratando de consensuar con el verdulero para que le venda la mejor verdura al mejor precio, está haciendo política. Se nota que no va muy seguido a la verdulería. Voy, usted no me cree, pero jamás pero he voy. visto consensuar a un cliente con un verdulero. Ahí le puedo asegurar que no están así. ¿No? Y más hoy, donde tenemos una realidad, don Rubén Boyi, donde en la agenda mediática y política hay temas que no tienen nada que ver con los temas que verdaderamente le interesan y le aquejan a la gente. Porque tenemos un problema económico y inflacionario tremendo que hoy está fuera de agenda. Tenemos un problema de vulneración de derechos de niños, por ejemplo, que está fuera de agenda. Un problema de pobreza, de indigencia que está fuera de agenda. Un problema de una crisis educativa con resultados catastróficos a nivel de calidad educativa, ¿no? de la educación que reciben los niños finalmente y de deserción que es tremenda, y no se ve, digamos, que se esté debatiendo este tema, y sí se están debatiendo otros temas que tienen que ver con el poder y con la puja, digamos, entre los sectores que están en estas células inaccesibles, que, bueno, vuelvo al principio de este inicio, Bueno, que están peleando y discutiendo por temas que no tienen, como te decía Rubén, nada que ver con los temas que le interesan a la gente. Y en el marco de esos temas está la negociación con el verdulero. Está la negociación con el verdulero porque a la gente no le alcanza la plata para poder comer y para poder vivir. Y son muchísimos, son miles de argentinos, incluso neuquinos, que no tienen las herramientas para poder abastecerse como corresponde. Entonces sí existe esa negociación, yo creo, no tengo ninguna duda. Bueno, cada quien cree lo que quiere creer, y es más, estamos acostumbrados a utilizar el verbo creer como parte de la formulación de nuestras frases, diciendo yo creo esto, yo creo aquello. En realidad, si el mundo se rigiera por las creencias y no por los hechos concretos, tal vez sería un despelote, ¿no? Así que lo primero que no se corresponde con la realidad es nuestra metodología de pensamiento.
tenemos que acostumbrarnos a ser más rigurosos y a rigurosos y hablar de los hechos que suceden. Por eso cuando hacemos periodismo, inevitablemente tenemos que hacer autorreferenciales en este tema, porque el periodismo hace generalmente una mala praxis y termina hablando de lo que cree el periodista y no de lo que está realmente ocurriendo. Yo creo que, incluso empiezan la frase diciendo así: yo creo que Cristina Kirchner, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta, yo creo que Rolando. Entonces empezamos mal, digamos, porque lo que vos creés no es relevante, no tiene entidad ni importancia. Lo que importa es lo que vas a decir en referencia a hechos concretos. Por ejemplo, en la política neuquina, digamos, tampoco se están discutiendo los temas realmente importantes de la provincia. Exacto. Se está discutiendo lo que pasa en el Palacio, digamos, y particularmente en el MPN, que es el capataz o el maestro, el director del Palacio. Y entonces se aborda desde esa perspectiva, digamos, y desde la creencia. Entonces, la verdad que no se trata de creer si Rolando Figueroa se va a presentar por afuera o por adentro, si va a haber o no una contienda electoral el 13 de noviembre o si va a ser simplemente cumplir el protocolo porque no va a haber una lista opositora que se presente y se va a ir a las generales sin resolver esta confrontación entre lo que es la parte opositora y la oficialista actualmente en el Movimiento Popular Neuquino. Lo cierto es que lo que ha pasado esta semana es que una sucesión de hechos que comenzó con un Twitter de Rolando Figueroa avisando que iba a ser candidato a gobernador, sin mencionar la competencia interna, y eso fue interpretado de alguna manera como que era la corroboración de que posiblemente se presentara con otro partido político que no fuera el MPN directamente en las elecciones generales. A eso el oficialismo respondió con un documento sellando el consenso entre la lista azul y la lista azul y blanca, que es la que conocemos como la lista de los petroleros, ¿ya? Está comandada por Marcelo Rucci y Guillermo Pereira. Y finalmente terminó esta fulgurante semana de Palacio con la reunión que hizo el MAPO con Rolando Figueroa incluido, ya decididamente, en donde esta agrupación que se dice que dice con justicia que no es una lista, sino que es una agrupación que representa a X cantidad de afiliados del MPN, lo impulsa a Figueroa en el sentido de competir, aunque no se cumplan las reglas de juego que él planteó había que modificar dentro del partido. Entonces, esta sucesión de hechos es lo que ha ocurrido. Y después vienen o vendrán las interpretaciones. Nosotros, yo particularmente el sábado pasado, dije que tal como estaban las cosas era más probable que Figueroa se presente por afuera del MPN que no por adentro. Pasó una semana y estamos en la misma situación, digamos, sin que haya cambiado fundamentalmente nada, pero seguimos atados a esta descripción de las cosas, es decir, ¿qué pasa entre Rolo, Zapag, Omar y Mariano y Marcos, ¿no? Y no hablamos de lo que pasa en Neuquén. Bueno, en Neuquén pasó algo muy grave. Por ejemplo, explotó
un tanque en una refinería y murieron 3 petroleros, 3 personas. Y se habló fugazmente de la seguridad en la industria petrolera en medio de la efervescencia de la producción. Bueno, es un tema concreto de la realidad que remite a la situación social, económica y política de Neuquén, pero que seguirá sin tocarse en el mundo de la política, donde solamente se habla de quién se presenta, cómo se presenta, en qué momento se presenta y con quién es acompañado el que se presenta. Sí, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, en la provincia hay un sistema, digamos, de instalación de los temas donde las personas que tienen la capacidad de instalar los temas mediáticos, cuando el tema no es de su interés o de su conveniencia, simplemente lo ignoran, por más que sea un tema tremendamente importante y significativo. Eso es una cosa que sucede en Neuquén puntualmente y que no está bueno que pase, porque los temas importantes hay que tratarlos, hay que expedirse, y más allá de las ganas o no, para decirlo en criollo, de que cada uno tenga que hablar o explayarse, la realidad es que las obligaciones de los funcionarios es justamente de dar respuestas e incluso explicaciones de todos los temas, no de los que les convengan o de los que tengan ganas. Sí. Bueno, esto no se está haciendo porque tampoco hay una demanda explícita de la población para recibir respuestas de parte de los gobiernos, del Estado, de quienes administran el Estado, porque, bueno, no voy a no va a caer en su propia no voy a trampa. caer en mi propia denuncia. Especulo que la gente entre sí habla de las cosas. De hecho, cuando uno, como vos decís, va a la verdulería, se hablan temas que no son precisamente la interna del MPN, se hablan los temas concretos, ¿no? Uno de los temas concretos que se habla todo el tiempo es lo que pasa en las escuelas, porque quien más, quien menos tiene un hijo, una hija, o un sobrino o sobrina, o un nieto o nieta que va a la escuela. Y en la escuela suceden cosas terribles. Por ejemplo, en la escuela donde va mi sobrinita, no hubo nada para el día de la primavera, que también es el día del estudiante, que fue el 21 que acaba de pasar. Porque la maestra no estaba de licencia y no había quien la reemplazara, y por lo tanto no se programó nada para ese curso en especial, y por lo tanto, como no sabían qué hacer, se les pidió a los padres, el último día, el 20, se les pidió que no mandaran a su hijo a la escuela. Me parece tremendo que un día que era de festividad, de celebración doble, porque era el día del estudiante y el día de la primavera, que es un poco la expresión climática de la juventud, del empuje, del crecimiento, de la formación, de la expresión de las cosas de la vida, etcétera, justo ese día no vamos a la escuela. Entonces, estas cosas que pasan se comentan con mucha bronca y con mucha impotencia, porque realmente la gente no sabe a quién acudir, porque por un lado los carriles de acceso a la resolución de los problemas es dificultoso. Por ejemplo, para acceder a la dirección de la escuela ya hay una dificultad, una cosa que debería ser allanada y facilitada todo el tiempo. Y imagínate lo que es acceder al centro, a los centros de poder, de decisión reales, digamos, de la política. Entonces, esto que está pasando, digamos, en un contexto en donde tan complicado, en donde escuchamos fríamente, mirando la televisión o leyendo, buscando por internet, los diarios,
o escuchamos por radio, que la última advertencia de Vladimir Putin ha sido que va a utilizar las armas nucleares. Sí, algo que venimos... Sí, ahora lo dijo, pero algo que venimos analizando. Si no se corresponde, entonces se analiza así livianamente esto. Y se concluye apresuradamente de que, bueno, pero lo dice, pero no lo va a hacer. En realidad, usted, ni yo, ni nadie sabe si lo va a hacer o no, si Rusia va a dar ese paso, que no es solamente de Vladimir Putin, porque tiene que cumplir, algunos más tienen que intervenir en ese proceso tremendo. Pero la noticia, a mí lo que me llamó la atención de este cambio de situación dentro de la guerra, que está distinguido por el avance de la recuperación de Ucrania, el retiro relativo y el deterioro de las tropas rusas, la situación en Rusia que se le vuelve adversa a Putin y una exigencia dictatorial o autoritaria de incorporar al ejército a reservistas, y el que no se incorpora va en cana o algo peor. Entonces, esta situación tiene como salida, como punto más alto, la advertencia de que ante la desesperación de que las cosas no salieron como se pensaban, podríamos llegar a usar el armamento nuclear. Y lo que me causó la sensación es que no hubo el revuelo suficiente alrededor de esto. Como que no se tomó en serio, como que no se toma en serio. Y la verdad es que, entonces vuelvo al principio de mi larga disertación. Esto de creer, yo creo que no va a apretar el botón. Pero no importa lo que vos creas, lo que importa es lo que puede llegar a pasar. Entonces, una vez más, estamos frente a una situación que desde aquel extremo de la situación global, de lo que está pasando en el planeta, a esta pequeña localidad perdida en la Patagonia que resuena con cierta fuerza porque tiene más petróleo y gas que lo que tenía antes, en términos económicos. Hay un hilo conductor, que para mí es es decir, tenemos urgentemente que acostumbrarnos a juzgar en función de los hechos. Te doy otro ejemplo, y podés intervenir de vez en cuando si querés. Sí. Te doy otro ejemplo, lo del juicio que se está llevando adelante contra básicamente la expresidenta Cristina Fernández y una larga lista de exfuncionarios de su gobierno. Ahí también rige el tema que yo creo. Entonces, Cristina Kirchner hace toda una defensa con su propia intervención como abogada habilitada, pero digamos usando el beneficio que tiene todo juicio de que el acusado se puede defender si quiere, él mismo puede hacerlo, y no solo a través de sus abogados. Se defiende todo el tiempo atacando a quienes la acusan, a los dos fiscales. Digamos, el objetivo central son los dos fiscales y vinculados a los dos fiscales un sector de la oposición que supuestamente le da soporte político a esos dos fiscales, ¿no? Y por lo tanto la posición de Cristina es la de decir aquí en realidad hay una gigantesca fabulación, se ha construido algo que no existe y se pretende juzgar a un gobierno por cómo ha gobernado desde la instancia penal, ¿no? Entonces toda esta construcción, la gente, ¿cómo querés que reaccione? Bueno, por eso. Si no se sabe de dónde agarrarse Sí. uno. Hay, en ambos casos, Rubén, tanto en el de Rusia como en el caso de Cristina que mencionaste, hay como un hilo conductor y una metodología que es coincidente, más allá que los temas son totalmente distintos ámbitos y demás.
Pero en el caso de Rusia-Ucrania, la realidad es que Rusia, cuando comenzó el conflicto, era la potencia militar número 2 del mundo. Y hoy, después de todos estos meses de guerra, Rusia a nivel militar se encuentra en el puesto 14 atrás de Italia. Entonces, ¿cómo observa el resto de las potencias militares del mundo? Ven una potencia militar como Rusia debilitándose y gastando energía en todos los sentidos, y ellos, en el ejemplo de China podemos poner, está observando sin desgastarse y reposicionándose en el mapa geopolítico a nivel militar con supremacía, porque no sufre desgaste, pero sí otra potencia que se está debilitando. Y así observan todos, tanto Occidente como los países de Oriente. O sea, todos están observando atentamente. En ese escenario, Rusia no tiene otra que jugar la carta que vos mencionabas. Es decir, bueno, sí, estoy 14, pero tengo uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo y todavía no lo usé. El más grande, aunque no el más moderno. El más grande si se compara con los arsenales de cada país, pero si no que la OTAN, por ejemplo. No, todos juntos son más que Rusia. Exacto. Claro. Pero bueno, de todas maneras, eso es una discusión, digamos, imposible de aplicar a un criterio de realidad, porque si todos se juntan en un ataque nuclear contra Rusia, ya directamente sería un ataque nuclear contra el planeta Tierra. Contra el mundo, exacto. Sí. Pero al menos analicemos por qué Putin dijo lo que dijo, ¿no? Y por qué lo hace. Y en el caso de Cristina pasa algo parecido, en un tema totalmente diferente. La realidad es que Cristina quiere llevar esto a la política y quiere generar un ambiente de victimización por todo lo que está pasando, y todos los hechos que suceden son inteligentemente relacionados para generar una sensación de que a ella la están persiguiendo. Pero la realidad es que hay una causa judicial y que las pruebas están a la vista, y que eso es un hecho, es un hecho objetivo, son hechos objetivos, no es que alguien cree que hay determinada información que incriminaría a una persona importante de la política como es Cristina. O sea, hay hechos concretos que por lo menos hacen que pensar son lo que se van a juzgar. Exactamente, que podría estar involucrado en algún delito de los que se está imputando. Entonces, tiene que ser la justicia la que actúa. Por eso debe ser la justicia. Tiene que ser la justicia la que actúa, y todo tipo de opinión como la que se está vertiendo, no solamente de Cristina, sino de cualquier sector, es una intromisión en un poder que tiene que actuar independiente, como es la justicia. Ni el Estado ni el Poder Legislativo pueden intervenir, porque existe la independencia de cada uno de los poderes, y eso es lo que no se está respetando. Por eso yo digo que tenemos un país institucionalmente débil, tenemos un país institucionalmente poco serio, y eso se debe a este tipo de actos, ¿no? Donde también nosotros como sociedad, los ciudadanos que interactuamos todos los días con provincianos, con nuestros vecinos y demás, vemos esto como naturalizado, como no, bueno, sí, pasa siempre. En un país serio, una cosa sí tendría un repudio masivo que no permitiría que suceda, digamos. Sí, con el argumento de que pasa siempre, cada día se está un poco peor. Entonces, la verdad que no es un argumento que sirva mucho para mejorar las cosas. Pasa con todo, pasa con la guerra, Rubén. Cuando se estalló la guerra Rusia-Ucrania, estábamos todos azorados las 24 horas mirando la noticia. Mirá, están tirando una bomba, mataron a mataron al otro. Y hoy la realidad es que la guerra continúa, igual que el primer día ese que estábamos todos asombrados, pero todos lo naturalizamos y entendemos que hay una guerra. Yo creo que no es que se naturaliza, lo que se hace es correrlo para el lado de las cosas que ya sabemos y no nos importa demasiado, porque no nos involucra directamente. Entonces, uno deja de darle importancia desde su propia visión egoísta de las cosas.
pero se han descubierto cosas terribles. No sé, una fosa común con miles de muertos, por ejemplo, de asesinados civiles en la guerra en Ucrania. Todo ese desastre, esa catástrofe humanitaria, no es que se naturaliza, sino que se pierde la dimensión de la importancia que tiene. No me haga ruidito con el teléfono que me pone nervioso. No, estoy tratando de contactar a nuestro próximo invitado que está por llegar. El invitado que está... ¿viene al piso? Viene al piso Sergio Fernández Novoa en instantes. Bueno, entonces vamos a la tanda y lo esperamos a Sergio Fernández. Sí, Novoa. Después le voy a hacer toda una... No terminamos de desarrollar el tema del MPN. ¿Quiere desarrollarlo antes de ir a la tanda? Bueno, a ver, lo que yo veo en hay el libertad MPN, acá, ¿eh? Muchas gracias. Lo que yo veo en el MPN es que se viene una pelea discursiva donde la lista oficialista azul va a hacer un operativo de demonización, digamos, de su contrincante eventual, en este caso Rolando Figueroa, atacando... Ya lo llamaron traidor, ¿no? Sí, atacando justamente, utilizando como la traición, una persona que accedió a distintos puestos y cargos en la política a través del partido y que hoy lo traiciona, y la historia, y esa va a ser un poco los puntos. Y del otro lado vamos a tener también un discurso donde va a apuntar, digamos, al autoritarismo del oficialismo partidario, donde no hay transparencia, no hay reglas claras para poder competir, y que esa práctica, digamos, a nivel partidario, a nivel político, porque lo generalizan, digamos, más allá de lo partidario, sino a nivel gubernamental también, llevan a la obligación de tener que participar de otra manera distinta, pero no yéndose del MPN. O sea, lo que va a decir el ala violeta o de Rolando Figueroa justamente va a justificar que no se está yendo del MPN, que él sigue siendo del MPN, pero que está simplemente participando de una manera distinta porque no se le permite porque no puede hacerlo de la otra manera. Entonces, bajo este eje, un poquito para allá, un poquito para acá, se va a desarrollar esta discusión que en principio se va a terminar dilucidando si... El 13 de octubre. Sí, yo creo que antes se va a saber, ¿no? Si se va a participar de las... Pero ese día vence la presentación de listas, así que... Exacto, sí. Más allá de los discursos. Yo creo que no vamos a llegar al 13, creo que se va a clarificar antes. Bueno, pero... se anticiparía si Rolando Figueroa lo anuncia formalmente que va a participar con el partido Pirulín antes del 13, ¿no? Sí, y después lo que estuve haciendo, porque siempre se habla de encuestas, de acá, de allá, es un ejercicio, digamos, donde llego a la conclusión que cualquiera que consiga 27, 28 puntos en la elección general es gobernador. ¿En este escenario? En el escenario, por supuesto, de que tanto Rolando como Marcos vayan a disputar la interna en la elección general. Claro, menos porcentaje va a ser necesario porque son más participantes con intención de voto fuerte. Sí, yo hago... Y hice un ejercicio basado en números históricos del MPN, que por supuesto entiendo que muchos van a escuchar y van a efectuar opiniones y correcciones en función de opiniones y de cuestiones subjetivas que entran en juego, y yo las entiendo, pero bueno, es un ejercicio en borrador, y que entiendo que por supuesto los porcentajes que uno emite que da una elección legislativa no son las mismas que cuando está en juego el poder de la provincia. Sí. La gente vota distinto. Claro. Pero al menos el ejercicio que yo hago es que la estructura del voto azul tiene 17 puntos, 17% de los votos, tracciona toda la estructura, estoy hablando del voto organizado de la lista azul. Tengo en cuenta la alianza
anunciada con petroleros, donde nadie puede negar que tiene un caudal de votos en la zona de Rincón de los Sauces, de Añelo y de alguna otra intendencia y municipio donde tienen dirigentes que mantienen viva esa línea. Entonces le voy a asignar un 4-5% más de votos a los 17 de la estructura, y entiendo que el MPN, como viene trabajando, va a hacer acuerdos con colectoras. Lo que estuve hablando con algunos referentes es que no quieren poner tantas como antes, sino que quieren poner colectoras que rindan y colectoras que realmente tengan una representatividad real, digamos, a nivel político y en número de votos. Pero bueno, esas colectoras vamos a suponer que puedan sumar también 4-5% de votos más. Estamos ahí en el 25-26%. Sí. Y si hablamos de Juntos por el Cambio, entiendo que tanto Servi y Eguía, que sacaron separados un caudal importante de votos, no los vamos a sumar porque ese ejercicio no funciona. No se suma el porcentaje. No se suma, pero yo creo que sí, yendo juntos pueden tener un resultado más óptimo. Podemos hablar de unos 25 puntos de Juntos por el Cambio. Y la realidad es que el Frente para la Victoria, ahora tenemos a Sergio Fernández Novoa, que nos va seguramente a contar y a ilustrar un poco, pero está en un momento, digamos, político arrastrado por la situación política a nivel nacional y la crisis interna del Frente de Todos a nivel nacional, con la pelea de ¿cuántos puntos referencia. Yo creo que tiene una base de 12-13 puntos, y habrá que ver de qué manera pueden construir como para fortalecer esa base. Con lo cual, cuando uno hace toda la sumatoria, se da cuenta que casi el 50% de los votos lo va a llevar los partidos opositores. También hay que juntar la izquierda, que es fuerte en Neuquén, puede sacar hasta 8 puntos los partidos de izquierda. También estoy sumando los nulos, los blancos, en un 3%, con lo cual un 55%, un 50 o 55% de los votos se lo va a llevar, en el caso de que vaya Rolando y Marcos, el MPN. Y ahí va a estar un poco la posibilidad, digamos, de evaluar cuántos votos puede llevar uno y cuántos otros. Pero estamos hablando de una elección que, sin lugar a dudas, va a ser una elección pareja. Sí. Por eso pasa lo que pasa, Rubén. Por eso pasa lo que pasa, porque la realidad... Va a quedar como en el 2003 a nivel nacional, cuando no se hizo la segunda vuelta porque no se presentó Menem. Y entonces Kirchner asumió con un 22-23% de votos. Exacto. Puede ser, por eso. A ver, este ejercicio que estoy haciendo seguramente puede variar en más o en menos. Pero en análisis final, y creo que lo importante, es que hubo muchos dirigentes del MPN que fueron, por así llamarlo, como se dice ahora, por afuera del partido. Y nunca pasó esto. ¿Por qué? Porque no incidía en el resultado de la elección final. No, y no representaba lo que esto puede representar. Exacto. En este caso pasa lo que pasa porque esto representa una división importante en el MPN. Porque el impacto es grande, porque Figueroa tiene un caudal de votos importante y tiene una atracción en el partido significativa, entonces ocasiona lo que vos llamás el cisma. El inédito cisma en el movimiento popular neuquino, que está ahí a la vuelta de la esquina, vamos a ver si se produce. Así que bueno, esta es un poco la situación, es muy emborrador acá con la lapicera y el papelito, pero se puede ir mejorando, y ahora vamos a hablar con Sergio para ilustrarnos un poco más lo que pasa en el Frente de Todos. Bueno, vamos a la tanda y acomodamos el estudio para recibir a Sergio Fernández Novoa, diputado de la provincia por el Frente de Todos. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.